Bueno, vamos a hacer este ejercicio que está acá. Lo primero que vamos a hacer es determinar diagramas de tensiones parciales en la sección más solicitada. Como la estructura que tenemos es esta que está acá abajo, lo primero que vamos a hacer es buscar cuál es la sección más solicitada de esa estructura. Una vez que la encontramos, lo que vamos a hacer es determinar los diagramas de tensiones parciales, tanto normales como tangenciales, para esa sección. Después vamos a identificar los puntos o el punto peligroso de la estructura, y después vamos a calcular el coeficiente de seguridad de manera tal que verifique la teoría de von Mises. Entonces, la sección que tenemos es esta que está acá, que es un perfil tubo rectangular. Acá tienen las medidas. Y puede ser que a veces, todos estos datos salen de tabla. Puede ser que a veces les den, en lugar de decirles, bueno, el momento de inercia respecto del eje Y o del eje Z, les den directamente el momento de inercia mínimo y máximo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es el momento de inercia mínimo y cuál es el máximo? El máximo es el de I, porque la masa está más lejos del eje. El máximo es el de I porque la masa está más lejos del eje. Perfecto. Y puede ser también que les den como dato este W, que a veces en tabla está como S, que no sé si se acuerdan alguien que era. ¿Cómo me doy cuenta cuál está relacionado al eje Y y cuál está al eje Z? Si alguien no se acuerda, SW era el momento de inercia sobre la distancia, esto es ahí, la distancia de la fibra más alejada del eje. Entonces, si dijimos que este era el I y este era el Z, ¿a qué corresponde WI y a qué corresponde WZ? El máximo va a corresponder al eje Y. El máximo corresponde al eje Y y el mínimo al eje Z. También teníamos este valor de C. ¿Alguien se acuerda de dónde salía ese valor de C o cuándo lo usábamos? Es 2 por el área de la línea media por el espesor. Es 2 por el área encerrada por la línea media, por el espesor, que lo usábamos cuando analizábamos la torsión. Y por último aparece este radio de acá, que es este radio de acá arriba, que está ahí. Pero todo esto sale de tabla. El material es acero, acá les da la tensión de fluencia, y creo que con eso estamos con los datos. Entonces, si lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es la sección más solicitada de esta estructura, ¿qué es lo que harían? Para saber cuál es esa sección. Diagramas. Diagramas de características. Vamos a hacer eso entonces. Esa es la estructura y vamos a empezar con el diagrama normal. ¿Cuánto vale la normal acá? Cero. 0. Y acá, ay, ya se fue. Se fue el guión. Entonces vamos con el diagrama de momento torsor. Ahora sí. ¿Cuánto vale acá? 0. 0. ¿Y acá? Los 10 kilonewton por un metro. Menos 10. Va negativo. Está bien. Aquí tienen las unidades de todo. Seguimos con el diagrama de corte en Z. ¿Cuánto vale acá? ¿10 positivo? 10 positivo. Y en la otra barra, acá. Lo mismo.
lo mismo. Corteni, ¿cuánto vale acá? ¿10 negativos? 10 negativo. Y en esta barra de acá, en este casillito, 0. 0. Momento ni, ¿cuánto vale acá? En realidad la pregunta es, esta es constante, esto va a ser lineal, entonces arranca en cuánto. En 0. En 0 y acá cuánto vale. Vale los 10 por un metro. Vale los 10 por un metro, negativo. Y acá, ¿cuánto vale acá? El momento. Porque también va a ser lineal. Acá vale 0 y cuando llega acá vale menos 30 kN/m. Y por último, diagrama de momento en Z. De vuelta, si el corte es constante, acá va a ser lineal. ¿Arranco en cuánto? 0. En 0 y acá, Menos 10. menos 10. Y acá, a esta barra de acá. Menos 10 lineal. Fíjate cómo es el corte acá. Constante. Va a ser constante de menos 10. Entonces, para nuestra sección más solicitada, ¿cuál va a ser? Mirando los diagramas. El El empotramiento. Va a ser el empotramiento. Si de entrada, el ejercicio no pedía hacer diagramas de características explícitamente, entonces si de entrada alguien ya se da cuenta, puede hacerlo, aclara cuál es la sección más solicitada, cuánto valen las solicitaciones ahí, y no es necesario hacer los diagramas. No son muy difíciles, entonces a veces ayuda para no olvidarse después de ninguna de las solicitaciones. Entonces, esa es la sección más solicitada, y acá tenemos los valores de esas solicitaciones. ¿Alguna pregunta de esto que hicimos acá? Bueno, entonces sigo. Lo primero que vamos a hacer ahora es estudiar las tensiones debido al corte. Entonces para eso vamos a aproximar el diagrama considerando sección con esquinas de ángulo recto. ¿Qué era lo que usábamos para estudiar las tensiones debido al corte? A Juravsky. Usábamos Juravsky. ¿Y cómo era esa fórmula? Corte por el momento estático sobre el momento de inercia por la B, que es el ancho del corte. Exacto. Creo que es la primera persona que lo dice así y no dice quiero ser un buen ingeniero. Entonces, en el medio de todo ese cálculo tenemos metido el momento estático y se hace un poco molesto y un poco complicado calcularlo cuando tenemos esta curva de acá. Entonces lo que vamos a hacer es a tomar la sección como si tuviera ángulos rectos, pero no se olviden que la verdadera sección es esta de acá. Lo vamos a hacer nada más para que las cuentas sean más fáciles, pero no tiene nada que ver. Entonces, si tenemos este corte y esta sección, ¿alguien se anima a dibujar cómo es el flujo de tensiones? Esto ya lo hicimos, ya lo hicieron, no es tan difícil. Más o menos. Y si dije que es muy difícil, ahora nadie va a querer. Yo lo dibujo. Dale. Ah, está dibujando, sorry. Genial. Gracias, Francisco. ¿Alguien no lo ve porque es así el flujo?
¿Alguien tiene alguna duda con eso? Bueno. Entonces, para calcular las tensiones, lo que dijimos es que usábamos Joravsky. Y lo que vamos a hacer es cortar primero acá y primero acá para tener el valor máximo de la tensión en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, el valor del corte ya lo conocemos, es esto que está acá. El momento de inercia respecto del eje neutro, ¿cuál va a ser? El del eje Y. El del eje Y que dijimos que era el máximo. El ancho, B, ¿cuánto vale? 2 veces el espesor. Vale 2 veces el espesor. Dijimos que era T, este espesor, y que era constante en toda la sección. Entonces vale 2T. Y lo que nos falta es este momento estático que está acá. ¿Cómo calculo ese momento estático que está acá arriba? El área del rectángulo por la distancia entre su baricentro y el eje neutro de la sección. Exacto. Entonces, el área del rectángulo va a ser esta longitud B, menos este cachito T, y menos este cachito, que vale T también, que ahí voy a sacar esa longitud, lo multiplico por este espesor T, y lo único que tengo que hacer después es multiplicarlo por la distancia que hay de acá, que es H sobre 2, siempre conviene como venir hasta el extremo y después restarle lo demás, menos la mitad del espesor acá, T. Y eso es lo que está acá, es B menos 2T por el ancho T por esa distancia. Entonces, si reemplazo con los datos, saco cuánto vale el momento estático ahí arriba, y como todo lo demás ya lo conocíamos, puedo sacar cuánto vale la tensión tangencial ahí. ¿Alguna duda de eso? ¿O se entiende? Bueno. ¿Se entiende? Ok, entonces sabemos cuánto valen las tensiones acá, y alguien me puede decir por qué esta variación es lineal. Porque aumenta el área, pero no se modifica la distancia del baricentro al eje neutro. Exacto, a medida que voy cortando, voy aumentando el área, pero la distancia al eje neutro se mantiene constante. Entonces varía solamente eso. Bueno, ahí les aclara que se expresa todo en kilonewton sobre el centímetro cuadrado. Y ahora, ¿dónde más cortarían? Para seguir conociendo valores. La mitad de arriba. ¿La mitad de arriba? ¿Dónde? La media sección para encontrar el máximo. Para encontrar el máximo acá. ¿Está bien? Eso se puede hacer. Antes, ¿no calcularías algo antes de eso? Lo que vamos a hacer es cortar acá y acá para calcular cuánto vale la tensión acá, que es el valor mínimo que vamos a tener en la dirección Z, que es desde donde arranca nuestro diagrama. Eso es lo que vamos a hacer acá. Cortamos este cachito de acá y este cachito de acá. Entonces, el corte sigue valiendo lo mismo. El eje neutro es el mismo, el espesor B, el ancho B es esto de acá y esto de acá, así que va a seguir valiendo lo mismo, vale 2T. Lo único que va a cambiar es esto que está acá, el momento estático. ¿Y cuánto vale este momento estático ahora? La distancia al eje neutro sigue siendo la misma, pero aumentó el área. La distancia es la misma y aumenta el área. ¿Cuánto vale el área ahora? Si tengo todo este rectángulo de acá arriba. El ancho por el espesor. B por T. Exacto, ahora tengo B por T
Y la distancia que tengo es h sobre 2 menos t sobre 2, que es la misma que teníamos antes. Entonces, si reemplazo con los valores, saco que el momento estático ahí vale 120 centímetros cúbicos, y la tensión en la dirección X mínima, es con la tensión mínima con la que voy a empezar el diagrama de tensiones, vale esto que está acá. Entonces, tengo que evaluar la tensión acá, que es lo mismo que acá, vale eso, y a partir de ahora, mientras yo vaya cortando, la tensión va a ir aumentando. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué tengo este diagrama así, con esta parábola? Que varía el área y la distancia a la línea neutra. Varía el área y va variando la distancia de la línea neutra. Voy aumentando el área, pero me voy acercando cada vez más al eje neutro, entonces tengo esta carita triste. Y ahora sí, lo que me habían dicho de cortar en el medio, vamos a calcular cuánto vale el máximo este de acá. De vuelta. El corte vale lo mismo, el momento de inercia es lo mismo, el ancho es el mismo, lo único que varía es esto de acá. ¿Y cómo calculo ese momento estático? Puedo separar la media sección en 3 rectángulos, y el de arriba ya lo calculé. Separo la sección en 3 rectángulos, el de acá arriba, ya lo conocemos, es el que hicimos recién, y le tengo que sumar estos 2 rectángulos que quedan acá y acá, que van a ser iguales, entonces calculo uno solo, lo multiplico por 2, y listo. Entonces vamos a hacer eso. Este rectángulo de acá, ¿cuánto vale la altura? Esta altura de acá va a ser h sobre 2, que es todo esto de acá, menos este pedacito de acá, que es t. Y es eso que está acá. H sobre 2 menos t. El espesor de esto es t, entonces lo multiplico por t y tengo el área. Y ahora lo que me falta es la distancia de acá, que está acá en el medio, hasta el eje neutro. ¿Y cuánto es esa distancia? Es la altura que tomaste dividido 2. Es la mitad de la altura que tomé. Si esta era la altura que saqué, lo multiplico por 2, lo divido por 2 y tengo la distancia. Todo esto es el momento estático de un rectangulito solo. Entonces lo multiplico de vuelta por 2 y le sumo el que calculé antes. Y esa es básicamente la cuenta que está hecha acá abajo. 252,25 centímetros cúbicos, y ahí saco el valor del máximo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O se entiende bien? Se entiende. Genial. Entonces, la verdad es que nadie les va a pedir que hagan esta parábola perfectamente, pero siempre traten de que se entienda que este es el valor mínimo y que este es el valor máximo. El máximo siempre les tiene que quedar acá, porque tenemos el mayor momento estático. Entonces, eso sí, traten de chequearlo siempre. Capaz es medio tarde para decirlo después del parcialito, pero siempre traten de tener eso en cuenta, que son cositas que pueden ir chequeando. Antes de pasar, una pregunta que capaz no hice fue, ¿el corte está aplicado en el centro del corte? Sí, ahí el centro de corte coincide con En este el caso, sí. centro. Entonces no voy a tener un efecto de torsión debido al corte y me olvido de eso. Entonces no se olviden nunca de chequear eso. En este caso tenemos los dos ejes de simetría, entonces en la intersección de esos ejes vamos a tener el centro de corte. Y el corte justo está aplicado ahí. Pero no se olviden de verificarlo. Y ahí tienen el diagrama completo. Voy a borrar lo que dibujó alguien, perdón. Y el flujo de tensiones. ¿Alguna duda de esto, del corte? ¿O puedo pasar? Paso, gracias. Entonces vamos a estudiar las tensiones debidas al momento torsor. El momento torsor es de menos 10 kN, por lo que es entrante
a la pantalla. Cuando estudiamos torsión vimos 3 teorías. Para esta sección en particular, ¿qué caso aplicarían? ¿Y por qué? Brett. ¿Y por qué aplicarías Brett? Muy bien. ¿Qué clase de sección es? Es una sección cerrada de pequeño espesor, entonces aplicamos Brett. Genial. ¿Y cómo eran las tensiones según Brett? ¿Qué es lo que decía? Eran constantes en el espesor. Como acá tenemos un único espesor en toda la sección, van a ser constantes en toda la sección y van a valer lo mismo. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba eso? Esa tensión. ¿Qué preguntaste? Si alguien se acuerda cómo se calculaba esa tensión con Brett. El momento torsor sobre C. El momento torsor sobre C. Genial. Entonces lo único que hago es reemplazar con el valor del momento, con el valor de C que tenía en la tabla, y listo. ¿Alguien se anima a dibujar cómo son las tensiones acá en el espesor? Punto. Ahí está. Ahí está, gracias. Me encantó que de forma no organizada y eligieron lugares distintos y quedó todo perfecto. Genial. Las tensiones acompañan al momento, ¿sí? Entonces van en ese sentido, eso es importante tenerlo en cuenta. No tanto capaz el signo positivo o negativo, sino tener en cuenta que las tensiones acompañan al momento torsor. Genial. Entonces, bueno, ahí también aparecen dibujadas. ¿Alguna pregunta de esto? Paso, entonces. Vamos a estudiar las tensiones debido a la flexión. ¿Cómo se calculaban esas tensiones? Debidas a la flexión. Momento en I, momento en Z. Con el momento por la máxima distancia sobre el I que corresponda. Sobre el I que corresponde, está bien. Entonces tenemos, ese sería el valor extremo, vos me estás diciendo, la máxima distancia. La tensión era el momento HFM sobre el momento de inercia respecto del eje neutro por la distancia del punto, cualquiera que yo quería calcular, de esa fibra hasta el eje neutro. Entonces, para el momento en I, ¿qué usarían? Si quiero saber cómo son las tensiones debido a ese momento. El momento de inercia respecto de I y la distancia en Z. La distancia en Z a esta fibra que está más lejos. Y como dijimos, si queríamos usar cuánto era la máxima distancia, lo que hacemos es usar el W, que era el dato que nos daba. Entonces lo único que hago es poner el momento, lo divido por W y saco cuánto vale esa máxima tensión. ¿Y cómo era el diagrama de tensiones normales? ¿Qué forma tenía? Era lineal, exactamente. Era lineal y el máximo valor lo vamos a tener acá en los extremos.
Y ahora, para el momento en Z es lo mismo. Lo único que hago es reemplazar con WZ y voy a tener el diagrama de tensiones lineales. ¿Alguna pregunta más de esto? Entonces lo paso. Nos queda estudiar las tensiones normales debido al esfuerzo axial, que fue lo primero que vimos cuando arrancó la materia. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba eso? Normal sobre el área. Normal sobre el área. Genial. Tengo el esfuerzo axial, lo divido por el área de mi sección. ¿Y cómo era ese diagrama de tensiones? Constante. Era constante en toda la sección. En este caso tengo estas tensiones de compresión constantes en toda la sección. Entonces, acá está el ítem A, ¿sí? Esto es lo que nos pedía el ítem A, el diagrama de tensiones totales en la sección más solicitada. Y eso es lo que hicimos ahora. Algo que me olvidé de aclarar es que cuando hacemos ejercicio de TEL, esto se empieza a llenar de dibujos y de diagramas, entonces les conviene hacer dibujos grandes y que se entienda, porque después si no entienden nada y el que les corrige no entiende nada. El ítem B nos pedía cuál es el punto más peligroso o los puntos más peligrosos. ¿Alguien se puede dar cuenta cuál es ese punto, cuáles son esos puntos? Así a ojo rápido. Y el vértice de arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, acá. Bueno, y abajo. Donde haya sección. O sea, no sé si con la simplificación de decir que es rectangular, pero realmente en ese punto no hay material. En este punto que está acá no tengo sección, exacto. Entonces este punto no existe. Para mi sección no lo tengo en cuenta. No caigan en eso de decir que este punto es más peligroso, pero este punto no existe. Ninguno de los que está acá en el vértice existe. Es una simplificación que hago yo para hacer más fácil las cuentas. Las secciones están acá. Entonces los puntos de los vértices no cuentan. Generalmente la tensión, la tensión normal siempre es más grande que la tensión tangencial en módulo. Entonces nos conviene ver en qué sectores tenemos tensiones normales que sean mayores en módulo y fijarnos ahí después con las tensiones tangenciales cuáles son los puntos más peligrosos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Por lo menos yo podría saber en qué cuadrante voy a tener esos puntos más peligrosos. ¿Cómo harían para darse cuenta de eso? Bueno, donde tanto el momento en I como el momento en Z generan una tensión positiva y donde generan ambos tensión negativa. Ok. Eso podría servir si solamente tuviera una tensión normal debido al momento, pero también tengo una debido a la normal, que es de compresión. Entonces, para encontrar cuál es la tensión normal mayor en módulo, ¿qué voy a fijarme? Los cuadrantes donde tenga qué cosa. Compresión. Todos los cuadrantes de la compresión y eso se da acá abajo y acá abajo. Entonces voy a buscar el punto más peligroso por esta zona de acá, de abajo a la derecha. Y ahora sí empiezo a mirar las tensiones tangenciales. ¿Dónde se les ocurre que podría estar ese punto? ¿Puedo venir a agarrar un punto de acá? Okay. Podría ser en ese punto. Okay. ¿Por qué podría ser ahí? Y porque la tensión más grande es la de 8,3 y no estoy seguro porque no sé cómo es la relación entre las pendientes.
Está bien, igual está bien este punto ahí, puede ser. ¿Y a alguien se le ocurre algún otro punto más? ¿Por qué no agarro uno que está por acá, ahí donde tengo el puntero? Porque ahí no sabes qué pasa con las de vida corta. Ahí no sé qué pasa con las tensiones tangenciales, entonces nos salteamos el nudo. ¿Y dónde más podría tener un punto peligroso? Si acá tengo uno. Exacto. Si acá tengo uno, por acá arriba, donde salgo del nudo, donde ya no tengo más esta curva, también podría tener un punto peligroso. ¿Sí? Entonces esos dos puntos, está bastante cerquita a lo que dibujaron, podrían ser puntos peligrosos de la sección. Como no puedo saber así a simple vista cuál de los dos va a ser el más peligroso, tenemos que estudiar cómo son las tensiones en cada uno de esos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es armar el tensor de tensiones para esos puntos. No lo pedía explícitamente, lo vamos a hacer igual. Siempre acuérdense de remarcar a qué puntos se están refiriendo y en qué terna lo están escribiendo. Es muy importante eso. Entonces les vamos a poner nombres A y B y vamos a escribir el tensor de tensiones en esos casos. Y como ya les contó Felipe... Lucía, voy a hacer una pregunta a la gente, no a vos. Supónganse por un segundo que no existe este force axil. No existe esa normal. Si no existe el force axil, ¿daba lo mismo agarrar la esquina acá abajo que agarrar la esquina acá arriba? ¿Fuimos abajo solo porque teníamos el esfuerzo axil? ¿Da lo mismo si no tengo normal? Tal vez me estoy adelantando un poco a lo que viene después. Así que vamos a dejar la respuesta sin responder y vamos a avanzar y volver a hacer la pregunta dentro de un rato. Así que la dejamos pendiente, que nadie conteste, que la vayan madurando y continúa Lucía. Bueno, ¿quedaron claros entonces por qué elegimos estos dos puntos? ¿O a alguien le quedó eso colgado? Sí, muy bien. Entonces, vamos a armar el tensor de tensiones y como les dijo Felipe, esto de acá, ponemos 0, lo comenzamos con 0 y vamos a estudiar las tensiones normales en X y la tensión normal y las tensiones tangenciales. Para el punto A, vamos a estudiar cuánto valen las tensiones en el punto A. ¿Alguien me puede decir cuánto vale sigma A, sigma X en el punto A? ¿Cómo calculo todo eso? ¿Qué cuenta tengo que hacer si tengo que calcular cuánto vale la tensión normal en A? Sumar las debidas a la normal y a las que hacen los momentos. Está acá, más este valor de acá, más este valor de acá. Para calcular este valor de acá, puedo o hacer relación de triángulos, como siempre, o puedo directamente reemplazar con la fórmula. Si quiero hacer relación de triángulos, voy a tener que, o con la fórmula de las dos maneras, voy a tener que saber cuánto vale esta distancia que está acá. Que no la conocemos, pero lo que sí conocemos es esta distancia que está acá. Entonces lo único que haría es hacer h sobre 2, que es la altura total, menos este cachito que está acá, y saco cuánto vale esta distancia. ¿Cuánto vale esto que está acá? Que yo le dije que lo conocíamos. Esa altura que está acá es la misma que está acá. ¿Cuánto vale eso? Que es la misma altura que está. ¿El radio ese que nos habían dado? Es el radio, vale R.
¿Eso se ve? ¿Le quedó claro a todos? Bueno, me parece que... Si yo vengo con un compás y pincho acá, y abro la patita del compás R, como me dicen en la tabla, y empiezo a girar así, cuando llego acá, durante todo este arco de circunferencia, mi compás, la apertura de mi compás siempre fue R. Entonces esto de acá vale R. Si yo de acá hubiera venido para acá, durante todo ese tramo, la apertura del compás siempre es R, entonces esta distancia de acá es R. Y es la misma altura que tengo acá, y es la misma altura que necesito acá. ¿Eso quedó claro? Sí, sí. Ok. Listo. Entonces, la tensión normal en A va a ser la suma de estos tres valores, todos con su respectivo signo negativo. La tensión tangencial en la dirección I para el punto A, ¿cuánto vale? El punto A es este que está acá. ¿Cuánto valen las tensiones tangenciales en la dirección I? Para este punto que está acá. Y la dirección I es esta que está acá. Y las tensiones tangenciales ahí van en Z. Por eso, ¿cuánto valen las tensiones tangenciales en I? Sí. Valen 0. Y esas son las preguntas que nadie quiere responder. Tienes razón. En la dirección Z, ¿cuánto van a valer? ¿0,15? ¿Solamente 0,15? Más 2,33 es lo que genera el momento torsor. Más 2,33, que es lo que genera el momento torsor. Y creo que por ahí venía la pregunta de Felipe. En el punto que yo tengo acá, tengo tensiones tangenciales debidas al corte, que van en esta dirección positiva de Z, y tensiones debidas al momento torsor, que van en esta dirección positiva de Z. Entonces, para obtener las tensiones tangenciales en la dirección Z totales, lo que tengo que hacer es sumar las dos. ¿Sí? No le pusimos signo al diagrama de tensiones tangenciales debidas al corte porque me parece que es más demostrativo en la flechita. Que sea positivo o negativo indica que, bueno, que el flujo va en la dirección positiva de Z o no importa tanto el signo, sino en qué sentido van las tensiones. Y acá van las dos en el mismo sentido, y el sentido de encima es el sentido positivo, entonces las dos se suman. Si yo me paro en este punto acá, ¿qué pasa con esas tensiones? La tensión debida al corte y la tensión debida al momento torsor. Una suma y la otra resta. Son contrarias, entonces el módulo de esa tensión tangencial va a ser menor. Va a ser un poquito menor. No sé si era por ahí tu pregunta, Felipe. Sí, era justamente eso. Cuando lo piensan en la otra esquina, o sea, si no tenían normal, dibujo en rojo encima, habíamos ido acá, lo habíamos pensado por el efecto del esfuerzo axil, pero si no teníamos esfuerzo axil, tal vez estaban tentados a agarrar cualquiera de esas dos esquinas. Pero en esta esquina, todo bien que se suman tus sigmas, pero fíjense que el corte y la torsión van en sentidos contrarios, y acá el corte y la torsión van en sentidos contrarios. Entonces, por más que no hayamos tenido esfuerzo axil, teníamos que ir a la esquina abajo a la derecha. Si agarramos la otra, estamos del lado de la inseguridad porque agarramos los taus incorrectos. Entonces, no solo ver dónde suma sigma, sino dónde suma tau. Ok. Una cosa más que capaz no aclaré, para calcular cuánto vale la tensión acá, lo único que tengo que hacer es, bueno, como ya sé esta altura, corto acá y lo calculo por Shiraksky de vuelta. Es
cortar acá un cachito más arriba, un espesor más, y sale por sobre aquí ese valor de ahí. Entonces, acá está escrito lo que me fueron diciendo para el punto A. Y para el punto B, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a calcular lo mismo para saber cuánto valen las tensiones en el punto B. ¿Cuánto vale la tensión normal en el punto B? Es la generada por el momento en I, el momento en Z y la normal. Es este valor más este valor más este valor de acá abajo. Aquí chueco. Muy bien. Y la tensión tangencial en la dirección I. Es la del diagrama triangular más la constante del momento torsor. Es este de acá más el valor de la tensión debido al torsor, porque de vuelta van las dos en el mismo sentido. Y la tensión tangencial en Z Es nula. es nula, vale 0, porque no tengo tensiones tangenciales en la dirección de Z, ahí. Entonces, acá lo único que tienen es lo mismo con los números. ¿A alguien le quedó alguna pregunta de eso? Este de acá sale, no, genial. Esto de acá sale de vuelta por relación de triángulos, no es tanto. Entonces acá lo único que tienen es las mismas cuentas que hicimos en la hoja anterior, pero con los valores. Entonces si yo ahora quiero armar el tensor de tensiones, lo único que hago es reemplazar con esos valores ahí, y tengo el tensor de tensiones para el punto A y para el punto B. Y si se fijan, la diferencia que había entre los dos puntos no es tanta, es muy poquita la diferencia que había. Entonces no era muy fácil ver a ojo cuál de los dos puntos era el más peligroso o es el más peligroso. Entonces siempre conviene, capaz si dudan, analizar uno o dos puntos que no lleva tanto tiempo para quedarse seguros de cuál es el punto más peligroso. El punto A, El punto A, ¿por qué? porque tiene tensiones más grandes en módulo. Tiene tensiones más grandes en módulo. Tenemos 11,94 kN sobre centímetro cuadrado contra 11,35 kN centímetro cuadrado. Suelen ser más importantes las tensiones normales, pero igual, si queríamos fijarnos las tangenciales, acá también las tensiones tangenciales del punto A son más grandes que las del punto B. Entonces el punto más peligroso es el punto A. Eso era el ítem B del enunciado del ejercicio, nos pedía cuál era el punto más peligroso o los puntos más peligrosos. En este caso tenemos estos dos puntos, el más peligroso es el A. Y ahora tenemos que calcular el coeficiente de seguridad de manera tal que verifique la teoría de von Mises. Eso fue lo que vieron con Felipe hace un ratito, y llegamos a esta simplificación, que sabíamos que la tensión normal en X al cuadrado más 3 por la tensión tangencial al cuadrado tenía que ser menor o igual a la tensión de fluencia sobre ese coeficiente de seguridad que tenemos ahí. Y bueno, la tensión de fluencia, como era 0, valía 24 kN sobre centímetro cuadrado. Entonces, hago una aclaración porque cuando di la clase no hablé del coeficiente de seguridad. Simplemente la idea del coeficiente de seguridad es que verifican que esta tensión de von Mises, la raíz de estos cuadrados, eso debe ser menor a cierta tensión admisible. Mientras más menor, mientras más lejos estamos de esta tensión límite, más segura es la estructura. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de la tensión límite? Es nuestro coeficiente de seguridad.
Y una manera de escribirlos es de esta forma. La tensión límite en este caso es fluencia. Y qué tan lejos estamos de fluencia es cuánto tiene que valer ese coeficiente de seguridad para que den iguales, digamos. O mejor dicho de otra forma, ese coeficiente de seguridad nos dice qué tanto más grande es la fluencia de la tensión de Von-Mises. Es simplemente eso, qué tan lejos estamos de nuestro límite. Ok. Entonces, si ahora quiero calcular este coeficiente de seguridad, ¿qué voy a hacer? Y calcular el término de von Mises y hacer la tensión de fluencia sobre el resultado. Exactamente, lo que vamos a hacer es despejar el coeficiente de seguridad de acá, reemplazo con los valores que tengo, que voy sacando de los tensores, y para el punto A llegamos a que el coeficiente de seguridad tiene que ser menor o igual a 1,89, y para el punto B tiene que ser menor o igual a 1,98. Entonces, ¿cuál es el punto más peligroso? Dijimos que era el punto A. ¿Y cuál es el coeficiente de seguridad que vamos a usar? Eso se los pregunto. Ahí el tema de menor o igual a mí no sé si me gusta tanto. Como que el punto A tiene una seguridad de 1,89. Le pondría como que el coeficiente de seguridad de A igual. El coeficiente de seguridad de B igual. Y después, ¿cuál es el coeficiente de seguridad de la estructura? Ahí sí vale la pregunta. Esta sección, ¿qué coeficiente de seguridad tiene? El de A. El de A. El menor de los dos. La seguridad de la sección queda restringida a la seguridad del punto más solicitado. Entonces, el coeficiente de seguridad de la estructura, porque fuimos a la peor sección y dentro de la peor sección al menor punto, al peor punto, el coeficiente de seguridad de la estructura es 1,89. Y me gustaría ponerlo de esa manera, coeficiente de seguridad. Estructura igual 1,89. El menor igual no es de mi agrado, pero nuevamente no voy a ponerme en quisquilloso. Y eso es básicamente todo lo que pedía el ejercicio. Y básicamente lo que puede ser un parcialito de teoría de estado de límite. Fíjense que tardamos 40 minutos, más o menos. No debería llevarles mucho más tiempo que eso. Practíquenlo. Los diagramas de características les decimos para estar seguros de cuál era la sección más solicitada, no era obligatorio hacerlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podés ir al diagrama de tensiones? O sea, una filmina para atrás, una diapositiva para atrás. Bien, quédate acá. Fíjense que para hacer todo este análisis es importantísimo, es clave poner todos los signos bien, porque si no ponen todos los bien los signos, empiezan a sumar y restar mal. ¿Y qué me refiero con todos los signos bien? Es importante ver rápidamente que el más y el más están ahí, por ejemplo, de las tensiones normales, que la flecha de corte es correcta, que las direcciones de las flechas de torsión son correctas. Todas esas cosas son importantísimas de poner correctamente, porque si no llegamos a resultados incorrectos. Entonces, ver los signos correctos es clave y tener aceitado todo lo anterior también por tema de tiempo. Entonces, lo que tiene este tema es que como arrastra todo lo anterior, es importante tener lo otro fresco. Las cuentas son tal vez un poco más simples que lo veían en ciertos ejercicios anteriores por separado, pero acá tienen que hacer todo juntos, calcular bien los valores, poner bien los signos y después sumar bien las tensiones tangenciales. Entonces claramente es más complicado, más largo que los parcialitos que veníamos haciendo, porque arrastra todo lo anterior y empiezan a tener que tener cuidado de todas las cosas que tenían anteriormente con todos los posibles conceptos que tenían anteriormente. Relacionado a esto de concepto, Lucía dijo correctamente que, por ejemplo, ese punto ahí, ese punto no existe. Entonces, ponerle tensiones a ese punto es medio feo. Ahora, podemos hacer cosas feas,
habilito a hacer cosas feas siempre y cuando ustedes sepan la cosa fea que están haciendo. Dicho un poco más ingenieril, se pueden hacer simplificaciones siempre y cuando conozcan cuáles son las simplificaciones, cuál es el límite de dicha simplificación y si están parados del lado de la inseguridad o de la seguridad. Una simplificación del lado de la seguridad es siempre mejor visto que una simplificación que se para del lado de la inseguridad, del lado de la. Entonces, podemos hacer cosas mal si sabemos que estamos haciendo cosas mal y si estamos del lado seguro. Entonces, si yo me paro ahí, yo puedo calcularle el sigma a ese punto, pero tengo que poner bien claro, ese punto no existe, este sigma no existe, ninguna tensión va a tener esto. Ningún punto va a tener esta tensión, vamos a hablar bien. Si lo quieren llegar a hacer, lo tienen que poner muy claro. Idealmente no lo hagan para esta cosa. Pero bueno, si están muy tentados de hacerlo y quieren calcular esa tensión, calculen la tensión y digan, esa tensión no existe. Paso número 2. Si llegan a calcularle la tensión a una esquina, eso es un intento 3D de esa esquina. Si le están calculando la tensión a esa esquina, asumiendo que está todo recto y le calcularon esa cosa, le calculan el sigma, y ahí está todo el tema de, bueno, ¿y qué hago con el tau? Porque si hacen ese diagrama de tau, fíjense que corte obviamente no tienen, y nadie comete ese error de decir que ahí hay corte, tensiones por corte. Pero, esta tensión por torsión, ¿llega a la esquina o no llega a la esquina? Y nuevamente nos metemos en simplificaciones. La realidad es que no, es una esquina, es un borde libre, ese punto no tiene tau. ¿Le quieren poner esa torsión a ese punto? Lo tienen que escribir en mayúsculas. Yo sé que esa esquina no tiene tau, pero bueno, va a haber un punto muy, pero muy cerca de esa esquina, más o menos por acá, que va a tener casi ese sigma y casi ese tau, y entonces, como me paro del lado de la seguridad, le pongo ese tau. Si lo quieren poner, si lo necesitan poner, me tienen que aclarar que saben que ese tau no puede existir en esa esquina, porque es un borde libre, y que lo hacen porque hacen una simplificación del lado de la seguridad. De la misma forma que si alguien está muy tentado de calcular este sigma, lo puede hacer, pero me tiene que aclarar bien claro que lo hacen parándose del lado de la seguridad y que saben que no existe esa tensión. Y eso les salva de que un parcial esté bien a que un parcial esté mal. La aclaración de que expliquen las simplificaciones que realizan y que entiendan las consecuencias de estas simplificaciones. Si tienen estos tubos, podemos admitir en un parcial que verifiquen ese sigma ficticio. Podemos llegar a admitir, fíjense cómo lo digo, o sea, podemos llegar a admitir, pero si calculan esa tensión y no me dicen, sé que no existe, ya no podemos llegar a admitir eso. Tienen que saber ese tipo de cosas y aclarar cuando las hacen. Conocer la limitación de nuestras hipótesis es una de las partes más importantes de lo que hacemos en ingeniería. Porque en ingeniería es una hipótesis atrás de la otra y no podemos olvidarnos de qué cosa estamos haciendo y en dónde estamos metiendo la pata. Metamos la pata, simplifiquemos, metamos verdura, siempre sabiendo la verdura que le ponemos. ¿Perdón, Lucía? No, una cosa más. Este valor de acá, yo les dije que lo calculábamos con Juratsky, que reemplazábamos, cortábamos acá y acá, pero este valor de acá no es muy distinto a este que está acá. Entonces, si quieren, también podrían, bien justificado, decir, bueno, como esta diferencia entre estos dos valores no es tanta, aclaran, yo sé que el valor en el valor de la tensión en el punto A es mayor, un poco mayor, pero frente a las tensiones debidas al momento torsor, esa diferencia no es tanta, entonces pueden adoptar este valor y no calcular de vuelta todo esto. Pero tiene que estar como justificado también. Pueden ahorrarse ese paso, pero lo tienen que justificar bien.